Esta noche, en Enlace México, el Congreso de la Unión inicia la nueva legislatura al recibir el último informe de gobierno del presidente López Obrador y las nuevas supermayorías. Estados Unidos presentará un último plan de alto al fuego a Israel y Hamás. Un acuerdo que, de no ser aceptado por las partes, supondría su abandono en las negociaciones. Y se suspende el alivio migratorio ofrecido a indocumentados casados con estadounidenses, afectando a más de 500,000 de personas. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Enlace México, que como todos los días transmitimos desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. Y por supuesto se enlazan a través de Mexicanal y todos ustedes que se enlazan a través de nuestras distintas redes sociales. Para todos, gracias y nuestro profundo agradecimiento por permitirnos entrar en sus hogares. No se les olvide que estamos en todas estas redes precisamente para mantenernos enlazados. Facebook, Twitter o X, estamos en YouTube, suscríbase, estamos en Instagram, estamos por supuesto en nuestro portal de noticias enlacemexico.tv. No se les olvide también que tenemos nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56 para mantenernos enlazados. Durante el fin de semana sucedieron muchas cosas, como siempre, por supuesto, durante la jornada noticiosa de este lunes también. Está listo nuestro compendio de algo de lo más destacado que sucedió en nuestro país en este día. Vamos a verlo. El Congreso de la Unión comenzó este domingo con una nueva legislatura marcada por el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las nuevas supermayorías del oficialismo para votar a partir del martes la reforma para que haya elecciones del Poder Judicial. La presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, inauguró el periodo de sesiones en el que el oficialismo tendrá 364 diputados del total de 500 y 85 de los 128 senadores, tras las elecciones del 2 de junio. Horas antes, López Obrador expuso su informe ante cientos de miles de simpatizantes en el Zócalo de la Ciudad de México, donde resaltó un crecimiento promedio anual del 1% de la economía en su gestión, la salida de 9.5 millones de personas de la pobreza y una reducción del 18% en el promedio diario de los homicidios, de 101 a 83. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, avisó en una conferencia de prensa que el próximo martes usarán su nueva supermayoría para votar la reforma judicial, que a partir de 2025 impondrá elecciones populares para renovar a jueces, magistrados y a la Suprema Corte. Asimismo, en las 2 semanas siguientes, aprobarían la reforma que trasladaría la Guardia Nacional al Ejército, un cuerpo que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil, además de la iniciativa para reconocer los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Las prioridades del oficialismo serán las 20 reformas a la Constitución que López Obrador presentó el 5 de febrero pasado. México ofrecerá viajes en autobús con escolta desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos a migrantes no mexicanos que tengan una cita para solicitar asilo allí. Así lo anunció el gobierno. El Instituto Nacional de Migración indicó que los autobuses partirán desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula. En el sur del país, parecía ser un intento para hacer que solicitar citas desde el sur de México para recibir asilo en Estados Unidos sea más atractivo para los migrantes, que de otra forma avanzarían hacia el norte hasta Ciudad de México o la frontera. El anuncio fue efectuado una semana después de que Washington autorizó el acceso a la aplicación CBP One. Previamente, el acceso a la app, la cual permite a los solicitantes de asilo registrarse y aguardar una cita, había estado restringiendo a la región norte y central del país latinoamericano. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes su esperanza de resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa antes de que acabe su gobierno el próximo 30 de septiembre y ofreció una recompensa y protección a quien aporte información. El gobernante se refirió así al caso pese a que el domingo durante su último informe de gobierno había reconocido que dejaba como pendiente resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aunque aseguró que los seguirán buscando. Apenas la semana pasada ocurrió un acuerdo entre él y las familias, quienes el martes rompieron el diálogo ante la falta de avances y la presunta protección del presidente a los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero. La información de nuestro México, como todos los días. Como
Como todos los lunes nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, con la información. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. A la luz de los datos que apuntan a la incidencia de armas de fuego como principal causa de mortalidad infantil acá en los Estados Unidos, un informe de gobierno ha concluido que cabe afirmar que la violencia armada, una epidemia incontrolable en el país, constituye una auténtica crisis de salud pública. Dieron a conocer que en el año 2022, más de 48,000 personas en los Estados Unidos murieron a causa por heridas producidas por armas de fuego. Esto de acuerdo a la estadística. Un 54% de los adultos consultados admite que algún miembro de su familia o ellos mismos han sufrido o presenciado este tipo de violencia, mientras que casi 6 de cada 10 personas les preocupa que alguien de su entorno sea víctima de las armas. Recordemos que no hay día en que no haya balaceras. Fines de semana, en fiestas, en la calle, en el metro. Simple y sencillamente el uso de armas de fuego ha llevado a que más de 48,000 personas murieran en el año 2022. Recordemos que el Congreso está renuente a imponer la prohibición de armas de fuego y mientras tanto estamos rumbo a las elecciones de noviembre y veremos cómo responde el ciudadano norteamericano. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando, por toda esa información desde la Gran Manzana. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo el próximo jueves. Saludos, por supuesto, como siempre, a esa gran comunidad poblana que vive en la ciudad de Nueva York, que trabaja, que prospera. Gracias por su apoyo y saludos con todo cariño desde su tierra. Nos vamos a ir a la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 19 centavos y a la venta en 20 pesos con 26 centavos. La cotización al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Eladio Sámano, a Somos Uno Radio y a Juan Roberto Valdés. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, por suscribirse, por darle like, por comentar. Es muy importante para nosotros sus comentarios. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos con más. Al volver, a sus 87 años, el Papa Francisco viaja a Indonesia. Inicia una gira por 4 países. Además, en Vilo quedaron más de 500,000 migrantes que se beneficiarían con el alivio migratorio a indocumentados casados con estadounidenses. Estamos de regreso, seguimos con más información. Aquí están las efemérides, como cada noche. Un día como hoy, pero de 1667, en París, se instala el primer sistema de alumbrado público. En 1945 se firma la rendición en Japón, a bordo del acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. En 1666, un gigantesco incendio devasta la ciudad de Londres, causando un gran número de víctimas. Sin embargo, este suceso pone fin a la epidemia de la peste bubónica. Hechos y personajes que marcaron la historia en una fecha como hoy. Y nos vamos ahora a la información de carácter internacional. Por supuesto que, el fin de semana estuvo marcado por hechos importantes, destacados, sobre todo en conflictos que tienen a nuestro planeta muy preocupado. Está, como les comenté, listo nuestro resumen del panorama mundial. Le invito a que lo veamos.
El gobierno estadounidense presentará durante los próximos días un último plan de alto el fuego a Israel y Hamas, un acuerdo de tómalo o déjalo, que si no lo aceptan las dos partes podrían suponer el abandono de las negociaciones. Así lo aseguraron en las últimas horas varios medios, entre ellos Washington Post, citando a un alto funcionario de la administración Biden que aseguró que Estados Unidos ha estado hablando con Egipto y Qatar sobre los detalles de un acuerdo final de tómalo o déjalo, que planea presentar a las partes en las próximas semanas. Si las dos partes no lo aceptan, asegura dicha fuente, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos. Preguntando por esta información esta mañana en la Casa Blanca, el presidente Biden se limitó a decir: estamos cerca de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero no creo que Netanyahu esté haciendo lo suficiente. En Israel, una huelga general paralizó gran parte de la vida pública para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a un acuerdo para liberar a los rehenes aún en manos de Hamas. En muchas ciudades de Israel, las autoridades permanecieron cerradas este lunes 2 de septiembre y algunas de las compañías relacionadas con el transporte que secundaron la huelga son la Autoridad de Aeropuertos, la Compañía Eléctrica de Israel y el Servicio Postal. La huelga fue convocada por el mayor sindicato de Israel, Histadrut, en solidaridad con las familias de los rehenes, en un momento de creciente descontento en el país tras el hallazgo en la noche del sábado en Gaza de los cadáveres de 6 rehenes que fueron asesinados por Hamas entre el jueves y el viernes, tras haber sobrevivido casi 11 meses de cautiverio según el ejército israelí. Polonia realizó el lunes un funeral de estado de los restos de más de 700 víctimas de las ejecuciones masivas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron descubiertos recientemente en el llamado Valle de la Muerte en el norte del país. Las ceremonias en el poblado de Chocnice comenzaron con una misa en la basílica, seguidas de una sepultura con honores militares de las víctimas de los crímenes de los nazis en un cementerio local. El presidente Andrzej Duda, las autoridades locales y altos funcionarios del Instituto Nacional de Remembranza que realizaron y documentaron las exhumaciones participaron en los eventos. Los restos de civiles polacos, incluidos alrededor de 218 pacientes de un asilo, fueron exhumados entre 2021 y 2024 de varias fosas comunes. Las pertenencias y documentos ayudaron a la identificación de unas 120 víctimas de la ejecución realizada a principios de 1945. Entre ellas había maestros, sacerdotes, policías, empleados postales y terratenientes. El Papa Francisco, de 87 años, voló este lunes a Indonesia, donde iniciará una larga y exigente gira de 12 días que incluye también Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Su gira, que durará 12 días y le llevará a recorrer 32,000 kilómetros, es la más larga y lejana desde su elección en 2013 y supone un desafío físico para el jesuita argentino, que ha tenido problemas de salud recurrentes en los últimos años. Yakarta ha tomado importantes medidas de seguridad con el despliegue de más de 4,000 agentes de policía. En Yakarta, Francisco se reunirá con el presidente saliente Joko Widodo, que dejará su cargo el 20 de octubre. Presidirá una misa en un estadio con capacidad para 80,000 personas y pronunciará varios discursos, incluido uno ante las autoridades y el cuerpo diplomático. Se trata del viaje número 45 del Papa argentino al exterior. Inicialmente estaba previsto en 2020, pero fue aplazado por la pandemia. La información internacional en Enlace México. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. En pausa puso un juez de Texas designado durante el gobierno de Donald Trump el alivio a indocumentados casados con estadounidenses. El argumento es que las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa tras la demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos contra el programa llamado Mantener Familias Unidas. Esta suspensión administrativa no aplica a la creación por parte de la agencia de un proceso para solicitar la protección vigente de conformidad con la norma, en lugar de aplicarse a la concesión de la protección. 11 migrantes que se beneficiarían con el alivio han acudido a la instancia judicial buscando ser escuchados. A pesar del resultado en este momento y de la situación en la que se encuentra el caso, vamos a seguir luchando a pesar de las elecciones inminentes para mantener unidas a las familias en este proceso de protección.
Organizaciones que se oponen a este alivio que cobijaría a al menos 500,000 de migrantes que carecen de estatus legal en el país, insisten en que la medida incurre en irregularidades. Se trata de una legalización masiva de individuos que el Congreso ha dicho que deberían ser deportados. Hay algunos asuntos importantes en este caso que aún están por resolverse. Organizaciones proinmigrantes destacan el precedente que nuevamente se sienta. Las acciones ejecutivas son vulnerables a litigios, como demuestra esta causa y el litigio sobre el proceso de DACA. Todo eso subraya la necesidad de que el Congreso dé un paso adelante y aborde lo que en este momento es realmente un sistema obsoleto. La Agencia de Inmigración del país no ha confirmado si a la fecha hay solicitudes aprobadas y si en dado caso esas enfrentarían retos para la obtención de permiso de trabajo o de la tarjeta verde. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bien, la terminación 5241. Saludos, Enlace. Gracias por informarnos. Los vemos desde Yonkers, Nueva York. Saludos a todos los poblanos en Nueva York de la familia Bello Chavira. Muchas gracias. Gracias por participar. Vamos a la pausa. Continuamos. Enseguida, los derechos que se tienen en caso de un proceso de deportación. Además, en 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron un feriado para reconocer la aportación de los trabajadores al país. Hoy es Labor Day. Seguimos en Enlace México con más información. Este es el pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, la ciudad de Houston tendrá una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit, 30 centígrados. La mínima 77 Fahrenheit, 25 grados centígrados. Se espera un día con tormentas eléctricas. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 91 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados, mínima 67 Fahrenheit, 19 centígrados. Se espera un día soleado. Para Nueva York, 76 grados Fahrenheit, 24 centígrados será la temperatura máxima, mínima 60 Fahrenheit, 15 centígrados. Van a disfrutar de un día soleado. En la ciudad de Puebla esperamos 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit como máxima, mínima 13 centígrados, 57 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, salgamos preparados. Como todos los lunes, vámonos hasta la ciudad de Atlanta, en Georgia. Le damos la bienvenida a nuestro abogado experto en trámites migratorios, Aarón Ortiz Santos. Adelante, Aarón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cuáles son nuestros derechos en caso de que tuviéramos una situación y nos pusieran en un proceso de deportación. ¿Por qué vamos a comentar esto? Bueno, se está especulando aquí en los Estados Unidos y es mera especulación que pues ante las inminentes elecciones presidenciales los ánimos se están poniendo muy calientes y lamentablemente, obviamente, se están empezando a manejar situaciones en contra de la comunidad latina. ¿Qué quiero decir? Que pues este discurso de odio, este discurso racista en contra de los mexicanos y por ende de los latinos se está haciendo más grande cada vez. Entonces debemos de saber cuáles son nuestros derechos. Al momento en que a mí me arrestan por una causa o sin causa, yo tengo el derecho de permanecer callado. No quiero hablar. Muchas veces pensamos que hablar con el policía o con el agente de ICE cuando nos arrestan nos va a ayudar. No, de todos modos nos van a llevar a la cárcel, entonces mejor hay que estar callados. 2. Hay que tener un plan de contingencia. ¿Qué significa esto? Que si a mí me llegara a pasar algo, mi esposa, mi esposo, mi hermana, mi hermano que están aquí conmigo, sepan qué van a hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues ir con un abogado de confianza que sepa hacer asuntos migratorios o criminales, dependiendo, y si hacen los dos, es lo mejor, para que pueda empezar a atender el caso que me está ocupando.
Una vez que suceda eso, pues tengo que ver yo la situación a través de mi abogado, si califico o no califico para una fianza. El problema aquí es que, por ejemplo, en migración, si yo ya estoy deportado, no me van a dar fianza. Es muy difícil que me dieran fianza porque pues ya tengo yo esa deportación, y lo más sencillo es que me pongan en un avión y me regresen a mi país de origen. Entonces tengamos mucho cuidado si tengo deportaciones o salidas voluntarias, si no me fui, o si me fui y regresé, pues hay que tener muchísimo cuidado para ese tipo de situaciones. Y también hay que tener, pues lamentablemente, efectivo por el tema de la contratación y los gastos que se van a hacer con el tema de los abogados, con el tema de las fianzas. Hay que saber que hay compañías que pagan la fianza por nosotros, pero nosotros les tenemos que pagar un porcentaje, y después, si no me presento a corte, ellos se pueden ir contra nosotros. Yo creo que vamos a estar haciendo de menos otro video más para poder hablar de estos derechos que tenemos, porque recuérdese, información es poder, y aquí en Enlace México pues es la idea, informarlo para que usted esté poderosamente informado, para que sepa cuáles son sus derechos. Entonces vamos a seguir hablando de esta situación. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente tarde, noche, día. Hasta pronto. Gracias. Excelente, Aarón, muchas gracias. Gracias por tu colaboración, como siempre, de temas que son de gran importancia para nuestra comunidad, que está llevando a cabo trámites migratorios para regularizar su situación en Estados Unidos. Cuídate, nos enlazamos contigo el próximo lunes. A finales del siglo XIX, la ciudad de Chicago fue cuna de los reclamos de varias organizaciones sindicales por las largas jornadas de trabajo de 12 horas los 7 días de la semana que tenían que soportar obreros construyendo vagones de tren. Reclamaban textualmente 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para el hogar. El 1 de mayo de 1894 estalló una huelga en la compañía ferrocarrilera de Pullman en la ciudad de Chicago, y resultó en enormes manifestaciones en el centro de la ciudad de Chicago, con decenas de miles de trabajadores. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, declaró ilegal la huelga y mandó 12,000 soldados para controlarla. Sin embargo, algo trágico sucedió en lo que se le conoce como la masacre de la plaza de Haymarket. Algunos participantes obreros echaron petardos a la policía federal y policía estatal, y causó una reacción de violencia incontenible por parte de los órganos de seguridad. Ellos mataron a cientos de obreros. Este hecho causó indignación mundial y los manifestantes amenazaron con seguir en pie de lucha, incluso arriesgando más vidas. 6 días después del masacre, el presidente Grover Cleveland logró obtener por voto unánime una declaración del Congreso de los Estados Unidos estableciendo como Día del Obrero. No obstante, el presidente y el Congreso de Estados Unidos no quisieron instaurar esta fecha el 1 de mayo como en otras partes del mundo, temiendo a que se reforzara el movimiento socialista en el país. En la actualidad, la mayoría de los estadounidenses celebran este día de manera simbólica como el fin del verano. Muchos descansan y se reúnen con la familia para hacer picnics, algunas veces con fuegos artificiales y también desfiles. Bien, pues llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Le comparto los saludos rápidamente de Cecilia Juárez desde Detroit, Michigan, para sus hijos Luis y Antonio Cosío Juárez, que están en Chila de la Sal. Andrés Romero desde Los Ángeles, California, saluda a la familia Romero Gasca en Chiautla, especialmente a su mamá, y dice que la quieren mucho, por supuesto. César Gilberto Gómez desde San Buenaventura, Nealtican, saludos a su hijo Matías Gómez Céspedes, que vive en Brooklyn, Nueva York. Bien, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose mucho, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Y ya saben que, como siempre, los esperamos mañana aquí para enlazarnos, como cada día, en Enlace México.